huesos como articulares, ¿no? Actualmente en traumato no tenemos tuberculosis articular, solo hemos tenido un caso, una casuística de un mal de Pot hace un mes, pero cada señor, yo no sé si es porque los pacientes no acuden al hospital, yo no sé si es que porque la intoxicación o porque estadísticas hay, ¿no? Entonces, de todas maneras, esperemos que esto siga así, que no nuevamente a tener un pico alto, ¿no? Porque es una enfermedad, desde el punto de vista, tiene mucha repercusión, tanto en la parte social como en la parte económica. Bueno, ya me conocen, soy el doctor Rossi, ¿no? Del Hospital Cardió. ¿Qué es la tuberculosis osteoarticular? Es la localización de aquí, del bacilo de Koch, ¿en dónde? En los huesos y o articulaciones. Si se localiza en las articulaciones, le llamamos osteoartritis tuberculosa. Y si se localiza en los huesos, sobre todo huesos largos, le llamamos osteomielitis tuberculosa. De los dos, más frecuente, en un promedio de un 70 contra 30, a una estadística de 60 con 40, mayor porcentaje tenemos en la osteoartritis, o sea, la tuberculosis a nivel articular. Un poquito de historia. Antiguamente se han reportado pues mómias egipcias, ¿no? Donde ya habían deformidades a nivel de la parte dorsal y lumbar de columna, deformidades en el tórax, en la parte anterior, y por ende ya se suponía y se supone que en esa época ya se conocía algo sobre la tuberculosis, o ya había casos de tuberculosis referenciales con estas momias que se encontraban antiguamente. Así como hay sociedades de traumatología, sociedades de cirugía, sociedades de medicina, etcétera, etcétera. En ese tiempo también había reuniones de grupos de médicos científicos, se llamaban los corpus hipocráticos, ¿no? Entonces, ellos se reunían y escribían la enfermedad y decían que tenía que estar en relación con la tuberculosis pulmonar, con lesiones pulmonares. Hasta hace unos años, todas las tuberculosis tenían que ser primeramente inicial tuberculosis y secundariamente en otro lado, pero ¿qué ha pasado? Que esto ya se perdió un poco de concepto en ese sentido, porque también hay tuberculosis primarias que no necesariamente tienen que ser primeras tuberculosis. Entonces, en ese tiempo ya las reuniones científicas decían pues que esta enfermedad estaba mucho en relación con las lesiones pulmonares, ¿no? Siguió avanzando la historia y Galeno es el que denomina, pone el nombre de sifosis, y era una deformidad que se localizaba básicamente en la columna vertebral, sobre todo en la región dorsal. Y era una deformidad que, si no era patognomónica, si era bien característica de una tuberculosis osteoarticular o tuberculosis llamada de columna vertebral. Avanzaba la historia y Weisman es el que describe la tuberculosis de rodilla y pone un ejemplo y pone una cosa especial, pone un signo especial que era el tumor blanco. El tumor blanco, un aumento de volumen articular, pero que no tiene signos de inflamación, o sea, no tiene ni aumento de temperatura local, ni aumento de color local, de rojiza, sin dolor. Entonces era un tumor bien característico de lo que era la tuberculosis a nivel de la rodilla, ¿no? Le denominó tumor blanco. En el año 1779, Pott, que es el que describe pues, las lesiones que había en la columna, y describía que había una, parece que estaba muy asociada aquí a la tuberculosis de la columna vertebral, sobre todo a nivel dorsal, y describe esta relación que había. Entonces, por eso que le llaman el mal de Pott a la tuberculosis de columna generalmente dorsal, porque también se encuentra lumbar. Siguiendo, Koster describe pues lo que es el tubérculo de Koster, que es un tubérculo característico que lleva su nombre. Y en el año 1882, el descubridor Koch es el que descubre quién es el bacilo que lleva su nombre, el bacilo de Koch, que es el responsable de producir la enfermedad de la tuberculosis, en este caso osteoarticular. Y ahí se echa por tierra todas las leyendas, las posibilidades o las hipótesis en relación a cuál era la causa inicial, ¿no? Ahí se demostró esto y se acabaron todas las fantasías que había de tantas reuniones que había en tantos grupos de conocimiento médico-científico. Y al principio de este siglo, Gibbs es el que hace, y en el anterior siglo, ya terminando el anterior siglo, Gibbs es el que propone y hace las primeras lesiones, los primeros tratamientos de tipo quirúrgico, ¿no? Y ingresa lo que se llama la artrodesis de columna como un arma terapéutica. No se olviden que con la tuberculosis que vamos a ver destruye mucho
cartílados articulares y cuerpos vertebrales, en este caso la columna, por decir, y produce una inestabilidad de columna. Entonces aquí se hace pues la artrodesis, no solo a nivel de columna, sino después lo transporta a nivel de articulaciones como la rodilla y la cadera. Estas son imágenes que se están viendo, son compradas de una revista, ¿no? A la izquierda es una estatuilla, ¿no? Proviene de la parte de los egipcios, ¿no? Encontrada en un museo que es Asuán, ¿no? Entonces, tiene usted la deformidad tremenda que se llama la jiba dorsal, que correspondería a un mal de pot, que en ese tiempo ya posiblemente se conocía. A la derecha estamos viendo una estatua griega, ¿no? Está en el Museo de Londres, ¿no? British. Vean ustedes la deformidad que tiene el tórax y posiblemente en la parte de atrás, igualito que esto, la jiba. Entonces, deformidad torácica y deviación en jiba dorsal posiblemente correspondería a una tuberculosis osteoarticular. Bien, la etiología de esta enfermedad es más común en gente muy joven, de 2 a 5 años promedio, y en gente adolescente y adultos jóvenes, como son de 18 a 25 años. Esto está mucho en relación con el bajo nivel socioeconómico, la virulencia del germen, en este caso el bacilo de Koch, y se ha demostrado que cuando habían niveles socioeconómicos bajos, predominaba más esta enfermedad que los niveles socioeconómicos altos. Por ahí, de repente, la desnutrición, etcétera, etcétera. O cualquier poco acceso a una entidad pública desde el punto de vista de salud, ¿no? Cualquier sexo no tiene predilección por ningún sexo en especial y se puede localizar en todo el mundo. Y hay que diferenciar que existen 2 tipos de bacilos, el humano y el bovino. El bovino se ve mucho en países como europeos que tienen muchos pastales, tienen mucho ganado, en este caso, obviamente vacuno, pero también puede ser de tipo lanar, por ejemplo, Dinamarca, Holanda, entonces, porque hay muchos pastales y ahí están las vaquitas o los ganados de lanar, y los niños pues trabajan ahí, ¿no? Con los papás, ¿no? Y generalmente toman la leche directamente de la vaca y ahí puede haber el contagio con el bacilo de tipo bovino. Y el bacilo de tipo humano más se ve en América y también más en las zonas mal llamadas subdesarrollo o en vía de desarrollo, y el contagio es directo de persona a persona. No se olviden, si ustedes ven en el Perú hay zonas marginales, provincia, también Lima creció bastante con mucha invasión. Por justa razón, todo el mundo tiene derecho a vivir, pero en condiciones infrahumanas, sin agua, sin desagüe, y hay ambientes, un dormitorio donde duermen 10, 15 personas, ¿no? Entonces, el hacinamiento es una de las causas también que el contagio sea directo y poco tolerable a la resistencia humana. Entonces, el contagio es de persona a persona, claramente por el esputo, ¿no? La saliva, el tos, el estornudar, por eso se recomienda usar siempre la mascarilla, que uno se supone que está contaminado, contagiado. Los besos, no hay que enamorarse mucho porque los besos son motivo de contagio. Y la respiración, obviamente, ¿no? Y manipulación pues, de alimentos y objetos, ¿no? Que sirven para alimentarse, ¿no? Entonces, la tuberculosis articular generalmente compromete grandes articulaciones y generalmente es de monoartritis o oligoartritis. ¿Qué significa? Que puede generalmente localizar una sola articulación. Esto es importante, el 80% en orden de frecuencia se localiza número 1, columna vertebral, que está pintado en negro, 2 en la cadera y 3 en la rodilla. El 80% tiene esta predilección, columna, cadera y rodilla. Cuando se localiza en la columna, como estamos viendo, se llama espondilitis o espondilosis tuberculosa, y cuando se localiza con deformidad ya se llama el mal de Pot, finalmente en columna dorsal, alguna vez el lumbar. En la cadera tenemos la coxalgia o coxitis tuberculosa, y las rodillas, no se olviden que habíamos hablado del tumor blanco, ¿no es cierto? Sin embargo, también se puede encontrar en articulación sacroiliaca, en verde, que es menos frecuente, pero se puede dar, hueso del tarso y el carpo, hueso del carpo, hueso del tarso, el hombro, el codo y el tobillo, ¿sí? Muy bien, pero no se olviden, predilección, columna vertebral, cadera y rodilla 80% en orden de frecuencia. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Foco primario generalmente se dice que son las adenopatías biliares y sigue un ciclaje, una ruta por vía sanguínea. Esto es lo que se conoce como siembra bacilar. Y le quedan 2 recursos, 2 caminos a seguir. Uno, se va a los huesos,
ahora vasos muy finos, sobre todo más en mayor proporción en la región de la epífisis, la metáfisis de los huesos, es lo más frecuente, de los huesos largos generalmente. También puede abarcar tejido esponjoso, como por ejemplo las vértebras, hueso del tarso, hueso del carpo, como ya hemos visto. La otra corriente, la otra hoja de ruta que sigue es el foco secundario, que es el urinario pulmonar, ¿no? Entonces, esta es la patogenia que se conoce. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una colonización del émbolo bacteriano? Dos, según lo que hace, el organismo hace una reacción. Toda tetal a una agresión, el organismo tiene que reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Formando un tejido conjuntivo intraóseo. Esto es lo que se conoce como el folículo de Koster. La reacción del tejido conjuntivo intraóseo ante una agresión bacteriana o cualquier otra índole produce, para defenderse, el folículo de Koster. Este folículo de Koster es importante porque tiene una célula grande, gigante, central, y alrededor hay células epiteliales y células de tipo linfocíticas. Entonces, células gigantes rodeadas de células epiteliales y capas de tejido de linfocitos. La reunión de varios folículos de Koster lleva a formar el tubérculo miliar. Este tubérculo miliar, que es la suma de varios folículos de Koster, es importante, alrededor de él se van a localizar una barrera de defensa, que es a base de tejido conjuntivo y vascular. Eso es lo que se conoce como granulaciones. Cuando vean granulaciones, que sí, el organismo está tratando de defenderse. Entonces, siguiendo este parámetro de anatomía patológica, existen dos formas de presentación de la tuberculosis osteoarticular. Una forma granulomatosa y otra gaseosa, ¿ok? Esto, una imagen, estamos viendo los folículos de Koster formados por células epiteliales grandes, ¿no? Alrededor hay linfocitos, células gigantes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra simbi? ¿Cómo va a avanzar una enfermedad? El bacilo de Koch entra a la articulación, ¿no? Para entrar a la articulación, primero tiene predilección, ¿por qué? Por el tejido subsinovial linfoideo. O sea, esa es la primera, antes de estar completamente articular, se va al tejido subsinovial linfoideo y produce la famosa sinovitis tuberculosa. He visto en algunas oportunidades como sinovitis tuberculosa. ¿Esto qué conlleva? Que se puede presentar tanto en los niños como en el adulto. Entonces, si se presenta en niños, esto es lo más frecuente de iniciación, sinovitis tuberculosa. Sin embargo, tenemos suerte en los niños porque se puede mantener, ¿no? Va buen tiempo y nos da tiempo para poder hacer un diagnóstico, un tratamiento y por ende un buen pronóstico. Y nos da el tiempo de dar un tratamiento óptimo. ¿Para qué? Evitar que siga avanzando y que lesione el resto de la articulación. No se olviden que en la articulación está el cartílago de crecimiento y si no, vamos con la enfermedad. Si no instalamos un buen tratamiento cuando está en la fase de sinovitis, pues va a haber una destrucción del cartílago articular y puede haber consecuencias posteriores. Esta etapa, que es la parte sinovial, ¿no? Es la mejor etapa ¿para qué? Para que yo pueda hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, obviamente haciendo una biopsia, ¿cierto? Muy bien. Cuando no ataca al niño, sino que ataca al adulto, esta fase sinovial es mucho más corta. Entonces, por ende, el adulto va a tener más posibilidad de que se deteriore más rápido la parte ósea o la parte articular. Entonces, estudia tempranamente el hueso y el cartílago articular. Entonces, habíamos dicho, hay dos formas evolutivas, la forma granulomatosa o la forma gaseosa. Esto está en relación a tres factores. Acuérdense de esto. Primero, el grado de virulencia de quién, del bacilo de Koch, que es el que produce la enfermedad. ¿Cómo está el estado inmunitario del paciente? Si es un paciente de niño menos, por ejemplo, porque tiene quimioterapia, obviamente va a tener más facilidades, ¿no? Que las fases evolutivas sean de mayor fuerza y mayor severas. Y también el tercer factor que influye en estas formas evolutivas es factores agravantes de la infección, ¿no? Por ejemplo, una diabetes, por ahí una enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera, ¿no? Existen entonces dos formas de presentación, la forma granulomatosa llamada productiva folicular y la forma gaseosa llamada exudativa. Cuando yo estoy en esta fase granulomatosa productiva folicular, va a haber un equilibrio entre quién? Va a haber un equilibrio, va a haber
un control casi completo de quién, entre el germen y el organismo, ¿no? Entonces, el organismo se mantiene, el germen todavía no puede atacar, se mantiene porque hay una defensa buena. Entonces hay poco caso, pero cuando va avanzando y toma forma de esponjosidades, entonces empieza ya, pasa la fase sinovial y empieza a resolverse el hueso de forma, pero lentamente. Es una fase que nos da tregua para poder tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento y poner un buen pronóstico. La otra fase, o la otra forma de presentación, es la forma gaseosa llamada exudativa. Aquí se rompe ya el equilibrio entre quién, el organismo y el germen. Pero llama la atención que va a predominar ¿qué? La acción tóxica de quién, de este bacilo de Koch, ¿no? Este bacilo y acción tóxica, ¿y qué hace? Destrucción del tejido, hace necrosis. Todos los necrosis es muerte. Muerte del tejido óseo, y eso se puso en los famosos secuestros que ustedes han escuchado. El organismo que hace trata de defenderse y produce una tejido de coagulación, sinovitis por coagulación, y ¿qué va a pasar? Produce una necrosis de coagulación del tejido conectivo, que es el que nos va a defender. Y esto es lo que va a producir, lo conocen ustedes como calcio, ¿no? Que es bien frecuente, casi patognomónico de una tuberculosis. Obviamente, ya como ha dejado algunas secuelas, puede dejar secuelas como cavidades, ¿no? Microcesos fríos, cavernas óseas rodeadas de quién, de muchas fungosidades. Entonces hay dos cosas, formas de presentarse: glándula motosa productiva folicular y la forma gaseosa o exudativa. Entonces, la infección ósea tuberculosa, ¿por qué se caracteriza? Por ser un proceso de qué tipo? Osteolítico. Entonces, tener presente para diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con neoplasias. Y con escasa neoformación ósea. O sea, si yo tengo una fractura, se recupera, se forma un callo. En cambio acá, esto destruye el hueso. ¿Y cómo se va a recuperar ese hueso? Solo con poca neoformación ósea. Y más bien lo que se va a producir es un tejido fibroso, ¿no? Cuando es a nivel articular, este tejido fibroso conlleva a formar las famosas anquilosis fibrosas que evitan los movimientos articulares. Cuando yo tengo tejido malo, tejido necrosado, entonces hay unos secuestros que hace. Estas lesiones tratan de buscar una salida, botar todo lo que es malo en el ser humano. Entonces tratan de ir hacia afuera, hacia el exterior, y se salen dando sus fístulas. La fístula, que es un conducto que sirve para comunicarse con el exterior, para botar todo lo malo. En este caso, secuestros o secreciones purulentas. ¿Cuál es la sintomatología de una tuberculosis articular? Tienes inicial, tienes la intermedia y tienes los síntomas tardíos. La inicial es cuando tengo un dolor, como yo les he dicho a ustedes, a mis alumnos en especial, que en todo traumato, las fracturas, luxaciones, contusiones, ruptura muscular, todas tienen las 3D: dolor, disfunción y deformidad. Pues dolor va a existir acá. 2, la impotencia emocional, lo mismo que disfunción. Y nos faltaría hablar algo de deformidad, que solo vamos a encontrar en el mal de Port. Entonces, en lugar de eso, se agrega una cosa que se llama contractura muscular, que es una cosa muy importante en esta enfermedad. La fase intermedia, ya el paciente adopta posiciones viciosas, como tiene dolor, posiciones viciosas, no mueve mucho, entonces viene la atrofia muscular, y las partes van a estar tumefactas o hematosas, ¿no? Y síntomas tardíos, cuando ya tengo abscesos fríos, fístulas, grandes deformidades, rigidez articular, acortamiento de los miembros y o parálisis, ¿no? Bueno, cuando uno tiene una tuberculosis de tipo osteoarticular, obviamente tiene dos tipos de sintomatología. Uno, lo que está en relación con la parte tóxico-bacilar, porque se ha impregnado de quién, de índole general, ¿no? O sea, por todo el bacilo de Koch, y da unos síntomas generales como son la fiebre. Realmente es una febrícula que aumenta un poco en las tardes, malestar general, astenia, pérdida de peso, pérdida de apetito, y su duración nocturna bastante, en algunos casos aumento de las pestañas de tamaño, ¿no? Todo esto son en relación con la impregnación tóxico-bacilar del bacilo de Koch en este caso. Entonces el paciente se quejaba, dijimos, ¿de qué? Dolor, disfunción y contractura muscular. Dolor y dificultad funcional, y no solo en contractura muscular. Tenemos una actividad inicial: dolor. El dolor es espontáneo, no tiene ningún antecedente traumático, está provocado localmente o por compresión de eje miembro afectado, se comprime por algo, ¿no? En los niños se describe el grito nocturno. ¿Qué significa? Normalmente cuando uno está de día,
ya camina, sube escaleras, que corre, etcétera, etcétera. Entonces los músculos están con contracción, ¿no? Pero cuando uno va a descansar en la noche, de contracción pasamos a relajación. Esa transitoria que hay entre contracción y relajación produce un grito, que es el grito nocturno del dolor, que es durante el sueño, en niños generalmente. 2, disfunción. Ya, si yo tengo por ejemplo, una tuberculosis a nivel de rodilla, voy a tener una claudicación a la marcha o en la cadera, lo que se conoce como la cojera, ¿no? Claudicación es cojera, o actitudes especiales, por ejemplo, como hemos dicho, en el caso que está la columna vertebral dañada, el dorsal, sale el ajillo, ¿no? Dicen los famosos jorobaditos, en el mal de Paul. Y hay una gran contractura muscular, como le dijimos, ¿no? Que produce ¿qué? Posiciones viciosas en las articulaciones, y con el tiempo, como está con mucha contractura, esa mala articulación termina una rigidez articular. La triada intermedia son sintomatologías o sinologías con relación a posiciones viciosas propias de cualquier artritis, ¿no? Hay una gran atrofia muscular por falta de uso y la tumefacción de partes blandas, pero no va a ser una tumefacción de tipo séptica. No hay coloración rojiza, no hay aumento de temperatura local, y entonces se conoce como tumor blanco, como habíamos dicho, muy frecuente, en la rodilla, ¿no? Y hay un abultamiento de las partes blandas. ¿Y cuáles son los síntomas tardíos? Todo lo que estamos viendo ahí. Los abscesos fríos. Esto en relación a diferencia a los que son abscesos piógenos, que hemos dicho que tienen ya coloración rojiza o aumento de temperatura local, acá va a ser absceso frío. La fístula, dijimos que es lo que el organismo busca un aporte de escape. ¿Para qué? Para botar el calcio o los secuestros. Pero también a la vez, ¿qué va a producir? Puede ser una puerta de entrada para que ingrese un germen y provoque una sobreinfección agregada piógena que se suma a la tuberculosis osteoarticular. Deformidades hay, posiciones viciosas, porque yo tengo una destrucción articular, puede producir una persona que se le destruye el cartílago de la cadera va a terminar con una claudicación a la marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Acortamientos, porque hay destrucción obviamente parcial de la parte articular, puede terminar con una luxación, una actitud viciosa. ¿Bien? Y la parálisis, que hemos visto que puede producir sobre todo en el mal de Paul por compresión medular o radicular. La radiología, para esta enfermedad no nos ayuda mucho. Entonces se dice, pues está retrasada en relación con el aumento de la clínica o el mayor conocimiento de la sintomatología clínica. Sin embargo, nos puede orientar en forma general. Un ratito. Un minuto. ¿Me escuchan? Sí, 10 minutos. Bien, entonces la radiología, habíamos dicho, nos puede ayudar en forma general. Así como yo tengo, por ejemplo, un hemograma cuando tengo una apendicitis para ver si hay una leucocitosis por desviación izquierda, igual. Acá lo que puedo encontrar es una osteopenia regional, o sea, baja la densidad ósea del hueso, ¿no? Se disminuye después el espesor en la parte cortical del hueso y se pierde la porosidad de los huesos esponjosos, por ejemplo, la cresta ilíaca, el esternón. Segundo, si llego la articulación a ser afectada por este bacilo, puedo producir pues una tuberosis osteoarticular, por ejemplo, la cadera de la rodilla, entonces va a haber un pinzamiento articular. Entonces, estos pinzamientos articulares tiene, pues, sus contornos son irregulares, ¿no? Y se conoce como las imágenes de los mordiscos de ratón. Es un pinzamiento articular por una causa, por ejemplo, una artritis reumatoidea radiográficamente, es completamente diferente a un pinzamiento articular de una tuberculosis porque hay imágenes diferentes. En este caso, la mordisco de ratón, ¿no? Y tercero, en la radiología, si hay una invasión pues, ósea de la jugosidad de las sinovias, producen unas muescas. Las muescas son como unas caries, ¿no? Unos cráteres, se llama caries seca de Bormann. Y esto se ve muy bien, predominantemente en el hueso volcán, en este caso el húmero. Entonces, diagnóstico aparte de clínica, aparte de imagen, porque es un diagnóstico multifactorial, multidisciplinado, básicamente la histología es el gol estándar, ¿no? Porque puede ser de gran utilidad para el diagnóstico, obviamente, ¿no? Porque los hallazgos subjetivos de credibilidad son el 94%,
Y para esto tengo que haber recurrido a hacerle una biopsia, sobre todo en la fase sinovial, ¿no? Cuando hay granulomas, no quiere decir que es el diagnóstico. Granulomas hay mucha entidad, no necesariamente en la tuberculosis. El otro estudio que podemos hacer es un estudio de líquido sinovial, cuando tengo, por ejemplo, una inflamación de la rodilla, por decir, ¿no? Pero nos da unos parámetros como si fuera una cosa general, no da un parámetro de una inflamación general o una artritis inflamatoria típica, porque va a haber siempre un aumento de los leucocitos o predominio de los polimorfos nucleares, no de los linfocitos, sino de polimorfos. Generalmente la glucosa baja se la consumen y hay aumento de las proteínas, ¿no? Entonces nos puede ayudar. Acá unos esquemas de unas imágenes de dónde se pueden localizar las tuberculosis en todos lados. Tenemos huesos largos, ¿no? También tenemos huesos cortos, como mano y pie, que no veo por acá, caderas, ¿no? El cráneo, el pulmón, muñeca, ¿no? Columna lumbar y cráneo. Bien, es una imagen de un tobillo, no está muy claro, pero más o menos, de la parte de la pelvis del tobillo, ¿no? Metáfisis inclusive de toda esta zona de acá, donde hay una gran osteoporosis, ¿no? Estas superficies tenían pequeños pinzamientos, habían perdido la luz de esta articulación, el halo que había, ¿no? Se había perdido, pues, la nitidez, ¿no? Y si vemos, hay algunas erosiones como unas caries, ¿no? Unas erosiones, caries óseas. Este espacio está disminuido, debe ser una luz negra, entonces había un pinzamiento articular. Segundo, ese paciente dice que fue sometido a una revista a mucho tiempo con antiinflamatorios y corticoides y no hubo mayor respuesta, pero después se trabajó con corticoides endovenosos y esto mejoró, pero mejoró cuando se le dio un tratamiento tuberculoso. Para que vean, que es una tuberculosis de tipo de la parte del calcáneo, zona de apoyo, y la parte anterior de los metatarsianos, de los huesos del tarso, perdón. Bien. Cuando se localiza en la columna vertebral, ¿qué va a pasar con este bacilo? Tiene predilección por destruir, ¿qué cosa? Los cuerpos vertebrales. Los espacios intervertebrales, ¿y esto qué va a hacer? Si destruye el cuerpo vertebral, va a colapsar, se va a hundir, se va como telescopio de los cuerpos vertebrales, ¿no? Ya no tiene, pues, tejido óseo, ¿no? También se puede localizar en los huesos tubulares cortos y se va a ver una lesión expansiva, como que algo la ha soplado, dice, ¿no? Que se llama la espina ventosa. Esto es una destrucción trabecular ósea, pero no hay reacción perióstica, pero sí tiene una espina ventosa que se ha soplado, como decía, la parte del hueso. Secuelas como son fusión de los cuerpos vertebrales, subluxaciones y o deformidades. También son útiles, ¿qué cosas? Para ver pistolografías, para ver cómo ha salido el trayecto de esa pístola que ha querido botar ese secuestro o una secreción. La tomografía, la resonancia, sí, para el mejor estudio de los tejidos blandos y tejidos óseos, ¿no? Esto es lo que quiero que vean. Fotografía donde vemos una espina ventosa, ¿no? Primer metacarpiano, ¿no? Aquí estamos viendo una espina ventosa, ¿en dónde? En la falange proximal, ¿de quién? Del dedo segundo, ¿no? Me parece que es el segundo. ¿Ah? Entonces, esa es la famosa espina ventosa. Una tuberculosis localizada en la parte distal del radio, esta está localizada en la parte distal del fémur, tercio proximal de tibia, como ha visto ese paciente. Espina ventosa, ¿dónde? Falange proximal del tercer dedo. Esta es la deformidad desde el punto de vista físico. Bien, esta es una imagen de hombro, donde estamos viendo que hay unas grandes zonas, extensas zonas de qué destrucción de quién, la región de la epífisis proximal del húmero. Esto es lo que se conoce como cáliz óseas. Compromete la parte superior de la epífisis del húmero, ¿no? Es lo que se conoce como cáliz seca. No hay signos radiográficos de aumento de volumen de partes blandas. Estos pacientes casi no tienen molestia y dolor, ¿no? Pero sí tienen una gran rigidez porque tienen comprometido gran parte de la epífisis. Generalmente estas lesiones que se usan en el hombro son de la variedad de granulomatosa productiva o llamada también folicular. Aquí tenemos una
Tuberculosis osteoarticular localizada a qué nivel? A nivel de la parte proximal del húmero, que está desprendiendo la cabeza. Esta es la imagen de tuberculosis en la cabeza humeral. Otro tipo de tuberculosis del codo. Tuvo que ser internado porque está saliendo mucha secreción. Y acá una tuberculosis a nivel de la cabeza del húmero. Bien. Siguiendo, tenemos el mal de Port. Como hemos dicho, fue escrita por su descubridor, que lleva su nombre esta enfermedad, que es el mal de Port, del año 1779. Hemos dicho que es muy frecuente en gente muy joven, de 2 a 5 años, y sobre todo el 90 y tanto por ciento, creo que el 93%, se localiza en la columna de tipo dorsal. ¿Cómo es la patogenia de una tuberculosis, en este caso mal de Port? El bacilo llega por la arteria vertebral posterior, ¿cierto? Ahí está lleno el bacilo, está viajando, va y compromete básicamente aquí el primer disco intervertebral y por ende infecta el cuerpo vertebral, ¿no? Entonces tiene predilección por el cuerpo vertebral. Tiende a respetar la estructura posterior del cuerpo vertebral y forma abscesos progresivos como hacia adelante, sigue por ligamento longitudinal común de anterior, pasa a las vértebras inferiores, al lado de las costillas, en la columna dorsal. Después te puede haber abscesos lumbares a lo largo de la vaina del psoas o abscesos retrofaríngicos en la columna cervical, ¿no? Entonces, eso es más o menos la patogenia. Cuando se van hacia atrás, producen compresión de quién, medular o radicular. Entonces hay una posibilidad que el paciente pueda quedar con signo de paraplegia, pero casi siempre son reversibles y tienen un buen pronóstico. ¿Qué complicaciones vamos a tener en la tuberculosis? En este caso, una tuberculosis de tipo columna vertebral dorsal, se aparece en la región torácica, a veces en la región lumbar, compromete los cuerpos vertebrales en la parte anterior. ¿Vieron? Compromiso en los cuerpos anteriores, respeta al cuerpo posterior y respeta la apófisis, ¿no? También puede haber otra complicación que se llama el absceso occipluente, que es claramente da gran destrucción de nivel vertebral y produce necrosis, pero no da signos de inflamación local, no está aumentada la temperatura local, no está aumentado el color rojito local y no hay signos de malestar general ni de fiebre, y eso es lo que se conoce como abscesos fríos. Para que vean cómo se destruye la columna vertebral, esta es una columna dorsal baja, está con una destrucción completa del cuerpo vertebral, la parte posterior, pues porque es lo que respecta a la parte anterior, se forma la jiba. Es una tuberculosis localizada en el dedo medio, falange proximal con falange media, ha quedado en una flexión forzada. Miren cómo está la jiba, perdón, por una tuberculosis osteoarticular. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene una tuberculosis de columna, obviamente mal de Port? Es un malestar general. Dijimos todos los síntomas iniciales de un efecto tóxico del bacilo. Malestar general. 2, cambio del carácter del niño. No se olviden también que hay escrito nocturno por pasar de contracción a relajación. 3, dolor tremendo con disfunción o de impotencia. Y esto, cuando yo tengo un dolor tremendo de impotencia, cambia mi actitud. Entonces, de repente, si me pongo hacia adelante, tengo mayor confort, entonces por eso termino jorobadito, ¿no? Termino con jiba. Y eso lleva a deformidad ósea. Y va a haber unos trastornos neurológicos como son motores, de tipo motor, de tipo sensitivo, neurovegetativo. A veces hay hiperreflexia patelar, aquiliana, y el clonus del rótulo del pie. Entonces, esto indica que hay una expresión de qué? De una irritación del haz piramidal. Muy bien. La radiología, como ya hemos dicho, pinzamiento intervertebral, la masa uniforme paravertebral se conoce como absceso frío, ¿no? Y cuando tengo dos vértebras, o más de uno, o más de dos, que colapsan los cuerpos vertebrales, dan pues una jiba, y tardíamente se fija esto que se llama anquilosis ósea. Se fija personalmente por el ser humano, no por la operación, intervención quirúrgica. Cuando se fija por intervención, se llama artrodesis. Una estadística que llama la atención, que mayores puntos de distribución de todos los que eran pacientes con tuberculosis estaban en la columna lumbar alta, cosa que es raro, que generalmente es columna dorsal media para abajo, ¿no? Aquí una imagen, como
predilección de quién, del cuerpo vertebral, ¿no? Parte anterior, otra imagen. Otras imágenes de columna vertebral, acá está el compromiso tremendo, este es el codo, esta es la imagen. Una tuberosa que combatió la articulación de la muñeca, que está completamente los problemas lumbar. Bien. No se olviden a todos los pacientes que tengan sospechos, que ya saben que es una tuberculosis que puede ser articular, los tumoritos, tuberculosis, siempre sacan una lapida de tórax. Citopredilección dorsal Doctor, su señal me parece que se cortó. Ya vio. Y ahora sí se escucha. Y ahora pon Sí, acá. ahí a compartir de nuevo la. A compartir con esto acá. Sí. Ahí vamos a. Sí. Y ahora Ya sí. está, ¿no?